En este video vamos a hacer una comparación entre el sistema jurídico soviético y el sistema de la familia supranacional de la Unión Europea. Nuestro equipo está integrado por Miguel Alejandro Barbosa Loría, Dania Yesenia Farías Bailón, Dan Alberto Valencia Hernández, Carlos Daniel García García y Juan Pablo Lizarraga Escalante. Sistema soviético. Los principios del sistema soviético de derecho se basaban en la filosofía de Carlos Marx y Federico Engels. La idea de este sistema se basaba en mantener un orden y transformar la sociedad. Esto con base a que se elimine la idea del Estado y derecho. Con Lenin no se reconocerá la diferencia entre derecho público y privado. Todo el derecho será público. En el siglo XIII los mongoles invadieron Rusia. Sin embargo, esta invasión no afectó la estructura rusa. La invasión mongola no repercutió en el derecho. Cuando finaliza la invasión mongola, empezó la época de los zares con Iván el Terrible. Este monarca creó la Duma. En 1613 empezaría la dinastía Romanov. Esta dinastía permanecería más de 300 años. En el siglo XX se formaron dos grupos importantes, los bolcheviques y los mencheviques. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, Rusia sufrió muchas pérdidas en sus tropas, lo que ocasionó la caída de la monarquía. Los mencheviques tomaron el poder, aunque esto fue por poco tiempo, ya que los bolcheviques en 1917, con Lenin a la cabeza, derrotaron a los mencheviques. Con la revolución bolchevique en 1917, Rusia se convirtió en la sede del socialismo. El 30 de diciembre de 1922 se creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Tras la muerte de Lenin llegó al poder Stalin. Stalin eliminó a todos los que él pensaba que eran sus enemigos. Rusia resurgiría como potencia mundial después del pacto de no agresión que firmó con Alemania en 1939. Este pacto duró poco, ya que Hitler intentaría invadir Rusia en 1914, pero Stalin resultó ser un gran líder y salió victorioso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS alcanzó un gran desarrollo económico, lo que le convirtió en una potencia mundial. Unión Europea. El origen de la actual Unión Europea se manifiesta después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos temían que la economía caiga bajo el control de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o sea, la URSS. Para evitar esto se creó un plan de ayuda económico denominado Plan Marshall. Este plan pretendía la reconstrucción de Europa. Los países que acogieron este sistema son Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Los objetivos de la CEE eran el establecimiento de un mercado común de los países miembros. Lenin fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Ya en el poder, Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transferencia al Estado o a los trabajadores soviéticos del control de propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o terratenientes. Frente a la amenaza de una invasión por parte del Imperio Alemán, firmó un tratado de paz que llevó a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En 1921, el gobierno de Lenin instauró la nueva política económica, que combinaba elementos socialistas y capitalistas y que inició el proceso de industrialización y recuperación del país tras la Guerra Civil Rusa. En 1926, época de Stalin, se promulgó un código penal donde los delitos contra revolucionarios eran los más penados. Este código fue muy criticado debido a que las personas que habían participado en medidas opresivas contra el movimiento revolucionario eran castigadas de una manera muy severa, mientras que en el caso de los delitos no políticos las penas no eran tan severas. El 5 de diciembre de 1936 se elaboró la Constitución estalinista, donde se estableció que en la Unión Soviética ya no existía la explotación del hombre por hombre, las fuerzas de producción son explotadas en interés de todos. Con el gobierno de la época de Khrushchev a Gorbachev, entró en vigor una nueva legislación penal. Una de las cosas más importantes de esta legislación fueron que se rebajó la duración de la detención de los 25 a los 15 años y la obligación de los tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias, la naturaleza del acto y la persona del delincuente, el hacer responsable a los organismos sociales de reeducar al culpable. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los ataques soviéticos en 1956. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la Unión Europea y en 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. A partir del 2000,
El euro es la nueva moneda de muchos europeos, cada vez más países lo adoptan durante esta década. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y que da así origen al mercado único. Es momento de hablar de las fuentes del derecho soviético y la Unión Europea. Estas tienen ciertas diferencias y similitudes que tocaremos al respecto. Encontramos entre sus diferencias a la principal fuente del derecho soviético. La principal fuente del derecho socialista soviético fue la legislación, y dentro de la jerarquía de las leyes, la constitución de la URSS fue la ley suprema, y cada una de las repúblicas socialistas soviéticas contó con su propia constitución, la cual debía ir de acuerdo con los principios establecidos en la constitución de la URSS. Estas hacen un severo contraste a la principal fuente del derecho en su jerarquía de la Unión Europea. Los tratados comunitarios son convenios multilaterales concluidos en forma solemne, es decir, sometidos a ratificación. Los tratados establecen procedimientos especiales de modificación o desarrollo de algunas disposiciones. Todos estos tratados comunitarios, que son convenios multilaterales, emanan del derecho originario, y el derecho originario es la principal fuente del derecho de la Unión Europea. Tomando como segunda diferencia en cuanto al segundo plano de la jerarquía de la fuente del derecho soviético y la Unión Europea, encontramos la costumbre en cuanto al derecho soviético, la cual ha jugado un papel importante, pero únicamente cuando es autorizada por el legislador. La costumbre está expresamente reconocida como fuente del derecho en la Ley de Comercio Internacional, en la Ley de Comercio Nacional y la Ley de Comercio Marítimo de la URSS. En cuanto a Unión Europea se refiere, los reglamentos comunitarios forman el segundo plano de la jerarquía de sus fuentes. Los reglamentos comunitarios constituyen la fuente más importante del derecho derivado, ya que a través de estos se expresa el poder legislativo de las comunidades. El reglamento, de acuerdo al artículo 249, tienen un alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Desde la segunda mitad de los años 60, el sistema soviético dio señales de fatiga, el país comenzó a perder impulso, los fracasos económicos se volvieron frecuentes y se multiplicaron los problemas. Los índices de crecimiento se contrajeron progresivamente y los bienes de consumo eran más escasos. A partir de 1985 y en menos de una década, una serie de acontecimientos provocaron la casi desaparición del derecho socialista en el actual mapa jurídico mundial. Se ha dicho que con la disolución de la URSS y la subsiguiente desaparición del campo socialista, los pobres del mundo quedaron sin guía ni soporte. El socialismo se propagó en varios países del mundo, tanto en Europa como en Asia y América. Sin embargo, su éxito no fue el deseado y la caída no se hizo esperar. La desintegración de la URSS trajo como consecuencias el desequilibrio para todos aquellos que lo habían adoptado, el derecho comunitario y ordenamiento interno. Los Estados miembros están obligados al cumplimiento íntegro del derecho comunitario. No hacerlo trae como consecuencia su exigibilidad judicial por parte del Tribunal de Justicia. Dentro de un ordenamiento interno coexiste el derecho comunitario y el derecho interno. Por tanto, existen ámbitos de competencias compartidas entre la Comunidad Europea y los Estados miembros. La Constitución Europea fue muy criticada, puesto que alegando que es un texto muy largo, consta de 448 artículos. Además de gran parte de su contenido es propio de un tratado y no de una constitución. En definitiva, puede decirse que el tratado constitucional es una constitución sui generis, en tanto que en realidad es un tratado internacional que ha trascendido el ámbito de los otros tratados comunitarios para fundarse sobre los elementos básicos del constitucionalismo. El futuro de la Unión Europea. La Unión Europea no supone una pérdida de identidad nacional, no será un crisol, sino una ontanara para Europa. Preservará el pluralismo y la riqueza de sus culturas. El futuro de la Unión Europea pende de las políticas macroeconómicas, que habiendo sido exitosamente durante un tiempo, hoy se revierten con deudas internas y externas. Mientras tanto, el Brexit, que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se debe a que Reino Unido no quiere ser parte de la Unión Europea,
y la mayoría de votos confirman que debe salir.